Bueno, mi nombre es Marcelo Martínez, soy de Patquía, un pequeño pueblo en la provincia de La Rioja, que está a 70 kilómetros de la capital. Es un pequeño pueblo donde está enclavado en un contexto rural del monte. Y bueno, esto comenzó en el año 2018, cuando vi la invitación a participar en un concurso de cómics organizado por el Consejo Regional Norte Cultura. Había dos consignas: una era las demostraciones de fe y creencias religiosas del noroeste argentino, y la otra, la resistencia de los pueblos originarios al avance colonizador. Me llamaba mucho la atención el tema de los pueblos originarios, tenía una idea ya dando vueltas en la cabeza, le empecé a dar forma y bueno, me puse en la tarea de buscar un dibujante. Lo conseguí en un alumno de acá del pueblo, que hoy por hoy está ya en la carrera de artes incluso, el chico. En el año 2018 él me lo dibujó y así lo presentamos. Lo presentamos en enero del 2019, en abril nos notificaron que ganamos por la provincia de La Rioja, porque estas consignas iban divididas en cada provincia. Y bueno, cuando me avisaron que ganamos, me sentí mucho más entusiasmado de seguir. Tenía otra historia también, siempre me gustaron los superhéroes, y desde el mismo Consejo Regional Norte Cultura me dijeron que le siguiera dando forma a esa historia. Entonces me puse a buscar dibujantes. Así que me la pasé toda la mitad del año 2019 buscando dibujantes acá en La Rioja, ¿no? Dibujantes que pudiera entablar contacto visual, que nos encontráramos y que podamos definir ideas. Terminó el año 2019, comenzó el año 2020 y un amigo me sugiere un dibujante de Tucumán que había visto en Instagram. Esto hizo que me contactara con este dibujante, que es Ricardo Silva, y bueno, Ricardo se mostró interesado en mi historia. La historia se llama Tincunaco, que habla sobre la fundación de la provincia de La Rioja, de la ciudad de La Rioja, pero con toques fantásticos y místicos y mitológicos. Año nuevo Pacari, Jesús niño Canchari, 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 Sinti yayi yayincho, Coro yayi yayincho, yayincho, yayincho. Ricardo se mostró muy interesado, pero, acá quiero hacer un paréntesis, porque Ricardo no es ni tucumano ni argentino, es venezolano. Esto a principios del año 2020, ¿no? Y justo pasó lo que todos conocemos y sufrimos, que fue la cuarentena, la pandemia, llegó la pandemia. Y bueno, siempre virtualmente empezamos a hablar y mi idea era, una vez que Ricardo me termine el trabajo, generar mi propia editorial, o sea, solventar todos los gastos desde mi bolsillo y editar el cómic. Le puse también como el nombre del cómic Tincunaco Ediciones a este editorial. Con Ricardo se generó una química muy linda, muy buena, no sé cómo decirlo. Coincidíamos en gustos, en formas de pensar, en estilos de vida. Y él me comenta que tenía un cómic escrito, tenía una historia dibujada, pero bueno, que por cuestiones económicas no la podía imprimir. Le dije que me la mostrara a esta historia y bueno, él me pareció interesante. La historia se llama Tucumán, las zarpadas aventuras de Tucumán, y porque él es un venezolano viviendo en ese momento en Tucumán. Se generó esa idea de un personaje con el nombre de la provincia de Tucumán, da como superhéroe. Y yo se le edité acá en una imprenta de La Rioja. Ricardo quedó muy agradecido con este gesto y me propuso, dice: che, Marcelo, ¿qué te parece si unimos fuerzas? O sea, vos escribís historias, yo las dibujo, vamos llegando a algo en común, y así es como el cómic salió impreso el 7 de julio. Yo lo recibí en mi casa el 7 de julio y nosotros decidimos lanzar formalmente MR Comics de Marcelo y de Ricardo. No fuimos muy creativos en el nombre, pero bueno, y la lanzamos el 20 de julio, el Día del Amigo, el año pasado, el 20 del 20 del 2020, así. Yo soy Jimena Miguelo, soy de Mendoza, actualmente vivo en San Juan,
donde estudié arquitectura, pero bueno, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, que me estoy dedicando a lo que siempre hice, que es ilustración e historieta. Allá en San Juan hay una gran esfera de ilustradores, historietistas, así que me involucré y nada, con unos amigos emprendimos un proyecto de una mini editorial autogestiva que, bueno, por el momento está pausado, así que desde ahí que trabajo como freelancer y, bueno, me autopublico. Y, bueno, conocí a Marcelo, empezamos a hablar y él me propuso la idea de formar parte de la editorial como ayudante, como, bueno, el primer trabajo fue de fondista, o sea, como colaboración a los cómics que ellos ya estaban llevando a cabo, digamos, desarrollando, junto a Ricardo Silva, que es el otro artista de MR. Y bueno, y ahora actualmente estamos empezando con un nuevo guión, una nueva historieta con dibujos míos, y bueno, el guión de Marcelo, los flamantes guiones. Así que no nos conocemos personalmente, es todo amistad virtual por el momento. Ella decidió sumarse y bueno, ella empezó a dibujar los fondos. Para hacer un cómic hay muchas etapas, ¿no? Está alguien que hace el storyboard, que sería como un borrador primero, después hay otro que hace los fondos, otro que pinta, que hace los colores, el entintador, después hay otro que hace las letras, los textos. Claro, Todo un eso, proceso de producción industrial. Eso nos las arreglamos entre nosotros. claro. Lo que por ahí hacen una empresa, lo hacen 10 o 9 personas, nosotros acá lo hacen 2, porque en realidad yo lo único que hago es escribir, nada más. Y bueno, y después empezamos a hablar con Ricardo, y me dice Ricardo, che, ¿y por qué Jimena no dibuja alguna historia, que no todas las historias recaigan sobre él? Así que bueno, empezamos a conversar con Jimena de un par de historias que estaban dando vueltas, y hubo una que nos sedujo a los dos, que logramos un acuerdo, porque esto también es lograr un acuerdo, no es que yo vengo, impongo mi historia, mi idea y listo, sino que obviamente todos nos escuchamos entre todos y cada aporte es muy valorado. Yo me he dado cuenta que el ambiente o la industria de la historieta acá es muy colaborativo, o sea, eh, todos queremos comprar los cómics que sacan, no sé, los chicos de Loco Rabia, lo de Libera la Bestia, no sé, Barro Editora, estamos todos en constante porque, no sé, yo creo que se ha generado o existe hace tiempo una comunidad muy copada entre guionistas, dibujantes, gestores culturales, así porque Marcelo dice, no, yo no soy guionista, pero bueno, él es el motor de todo esto, así el gestor, así que por el momento, bueno. Somos pocos, nos conocemos mucho y nos odiamos bastante también, ¿no? De que a veces como que está complicado surgir, te lo digo así a ver, yo les pregunto a ustedes, nómbrenme 3 o 4 cómics argentinos, ¿sí? O nómbrenme 3 o 4 editoriales argentinas. Y no sé si las van a poder completar, ¿no? Entonces, eso habla del desconocimiento del público, o sea, obviamente hay un público mínimo, los que van a las convenciones, los que hacen cosplay, los que están todo el tiempo disfrazándose, muy pequeño, ¿no? Un grupo reducido. Pero después la idea es que nos conozcan no solo los que hacen cosplay, sino el público en general. Y ahí, bueno, el primer factor acá es la difusión, ¿no? La difusión de no poder llegar a todo, que a veces las redes sociales no alcanzan o no son suficientes o no sé cómo hay que hacer el marketing. Segundo, también el ambiente, al ser pocos, se genera una cierta competencia de que, o que uno empieza a levantar un poco la cabeza, asomar la cabeza de más y vienen los disparos bastante fuertes de frente. Pero creo que una de las primeras dificultades que tenemos nosotros, el cómic argentino, la historieta nacional, es la difusión, la divulgación,
no estamos, o sea, no vamos a las grandes librerías, tenemos imprimimos 500 ejemplares, y cómo hacemos para distribuirlos, porque hay casas de cómics, hay casas que venden un montón de cosas de DC, de Marvel, y 3 números de nuestra editorial. Creo que hay muy pocas editoriales también que pagan realmente a los artistas como, bueno, se hace en la industria en general. Por eso es que se ha generado tanta autogestión y autopublicación. Entonces, a veces lo que termina pasando en Argentina es que lo hacemos por levantar la historieta y empujar el amor al arte y, bueno, y a la misma historieta, pero bueno, también hay que vivir. Y eso a veces es complicado. Que es también a cuánto vendés este sacrificio, ¿no? Este proceso de que te lleva casi 5 meses, de que estás así, y te cuesta casi 50.000 pesos editar 500 números, y a cuánto, no, loco, mirá, te cobran una revistita así a una fortuna, se quieren hacer millonarios, y en realidad es para salvar los costos y poder seguir editando un próximo número, ¿no? Vayan a cualquier comiquería de su ciudad y compren alguna historieta argentina. No tiene que ser de MR Comics en sí, sino que tiene que, de cualquier otra historia argentina, autor argentino, que apoyen la historieta nacional, ¿no? Que esa es como la puerta de entrada, como lo tuve yo en algún momento a la literatura con Julio Verne, y después se abrió un universo de Harry Potter, de Crepúsculo y qué sé yo. Bueno, vayan a las comiquerías, compren historietas argentinas que están igual de buenas que las historietas de otros lugares, que igual a las historias de Batman, de Superman, de los X-Men y de ellos, ¿sí? Que se van a sentir identificados con los personajes, con los lugares, y bueno, y ojalá que esto sirva para que también entre todos los que escribimos, entre todos los que dibujamos y entre todos los que estamos en el medio, nos lleve a ser un poco más solidarios, tener en cuenta que estas cuestiones nos afectan a todos, ¿no? Porque todos de nuestros lugares nos impactan.